Estimados amigos, esta semana la palabra de Dios nos presenta una cuestión un poco peliaguda. Es una cuestión que en muchos momentos hasta incluso dentro de la Iglesia hay quienes niegan su existencia. Nos va a presentar la persona del demonio. Y lo primero que yo tenía esta pregunta: ¿tú crees en la existencia del demonio? ¿Quién es para ti el demonio? ¿Qué influencia tiene el demonio en la vida de la Iglesia, en la vida de las personas, en la sociedad? Vamos a encontrar la lectura del Evangelio de San Marcos, donde Jesús entra en la sinagoga y se encuentra con un endemoniado. Él dice un poseído por Satanás. Este poseído no es libre y no hace lo que quiere, sino lo que ese ángel caído le lleva a hacer. Yo os hago esta pregunta, que no es retórica, es una pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Existe el demonio o no para ti? En segundo lugar, tiene poca influencia tu opinión o la mía con la realidad. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿realmente existe Satanás? ¿Existe el demonio? ¿Ese principio maligno? Porque si existe, ¿qué importa si a ti te parece o no te parece que existe o no existe? Mirad, yo tengo aquí unos textos donde se nos dice, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice: Satanás y los otros demonios de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la concreción de la fe cristiana, de la fe católica, nos asegura que el demonio existe. Yo os invito a que echéis una mirada alrededor. Y esa mirada alrededor nos hace ver las ideologías dominantes. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. Ideologías malvadas, deshumanizadoras, que han destrozado al mundo, que han hecho mal en el mundo, que ha conllevado injusticias, matanzas. Vemos el pecado en nuestra sociedad, vemos la corrupción ambiental, vemos tu pecado y el mío, sin duda vemos el egoísmo, vemos que queremos amar y no siempre podemos hacerlo, vemos en cada momento la situación de tristeza que anida en el corazón de las personas. Es decir, la influencia del maligno, queramos o no reconocerla, está ahí. El Papa Pablo VI, en una audiencia que tuvo el 15 de noviembre del año 72, os voy a leer lo que decía el Papa Pablo VI. Dice: el demonio es un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Este ser oscuro y perturbador existe de verdad y con alevosa astucia actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Yo creo que no es para jugar estas cosas. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Razón de la encarnación. Dios se ha hecho hombre, ha venido al mundo en Jesucristo para salvarnos del pecado, para liberarnos de las ataduras del mal, de Satanás, hacernos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. A lo largo de nuestra vida vamos a experimentar constantemente la lucha eterna entre la carne y el espíritu, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Y en algún momento podemos pensar o puedes pensar que el mal domina, que este mundo no tiene solución, que siempre gobiernan, reinan y dirigen la historia los malos, que siempre los perversos son los que llevan aparentemente la razón y son los triunfadores. Mirad, no es así. Jesucristo es Dios y Dios es más poderoso que el mal, que Satanás. Lo dice el mismo Evangelio de este domingo. Fijaos el diálogo que tiene Jesús con Satanás en la sinagoga ante la curación o la expulsión de ese endemoniado. Dice en ese diálogo, dice que primero el demonio admite la existencia de Jesús como Dios. ¿Qué quieres de mí, Santo de Dios? Lo podéis leer en el Evangelio de esta semana. ¿Qué quieres de nosotros? Luego, no es uno, sino son muchos. Jesús Nazareno, ¿has venido a acabar con nosotros?
se manifiesta como enemigo. Enemigo de Dios, enemigo de la verdad, enemigo de la vida, enemigo del amor. Se ha iniciado una guerra declarada entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero yo os digo, desde la experiencia de la vida de la Iglesia, desde la salvación y redención que Cristo nos ha ganado, que el bien es más fuerte que el mal, que la verdad siempre domina y al final reina sobre la mentira, que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás y ha resucitado. Tú y yo, en la medida en que dejemos de lado el reino de Dios, en la medida en que nos abandonemos en la tentación y el pecado, en la medida en que abandonemos a Jesucristo y no seamos sus discípulos de un modo consciente, estaremos cayendo en las redes del reino de las tinieblas. Esta es la lucha, este es el esfuerzo. Pero yo os quiero dar una palabra de esperanza. Repito, Cristo ha vencido al mal, Cristo ha resucitado y Cristo vive en su iglesia. Pero la iglesia, presencia de Cristo, está sometida también a la tentación y a la tentación del maligno. Porque la iglesia está formada por personas, tú y yo, y muchos más. Y a veces obramos el mal porque nos dejamos arrastrar por la tentación. Y en muchos momentos, gracias a Dios, hacemos el bien, porque nos dejamos llevar libremente y optamos por la verdad y por seguimiento de Jesús. Muy bien, yo creo que este domingo tendríamos que preguntarnos seriamente si el mundo está como está, es porque muchas veces los criterios que dirigen esta sociedad no son los criterios y valores del Evangelio, no son los criterios y valores del amor, de la verdad, de la libertad. En definitiva, los valores evangélicos, que son los valores cristianos, los valores, en definitiva, de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Bajo qué redes vamos a caer? ¿Las del bien o desde la libertad elegida para seguir a Jesucristo con todas las consecuencias? Amigos, hermanos, no tengáis miedo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Las mismas palabras que el Papa Juan Pablo II nos decía al inicio de su pontificado. No tengáis miedo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo os digo, desde Altea, ánimo. Amemos y dejémonos amar por Dios. Hagamos el bien y no caigamos en pecado. Al menos luchemos por evitar la caída, por evitar que esa tentación nos lleve a hacer el mal. Un fuerte abrazo desde Altea. Porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres.